clase. Las clases las estaré subiendo a mi canal de YouTube para que aquellos que no tuvieron la oportunidad de conectarse en su momento, pues posteriormente puedan ver la clase, o si no, ustedes puedan hacer un repaso. Igual saben que el formato de nuestra clase es una especie de charla. No profundizamos en todos los detalles, pero sí tratamos de destacar los detalles más importantes que desafían nuestra interpretación bíblica y nuestra comprensión de estos libros. Y la semana pasada estuvimos hablando acerca de la literatura histórica, cómo la concebían los judíos, cómo la concebían los hebreos, y hablábamos también del lugar que ocupaban en el canon hebreo. Recordamos, como lo hemos estado haciendo cuando hablamos del Pentateuco, acerca de la estructura tripartita de los libros hebreos. El canon hebreo, que se caracterizaba por estas tres divisiones que siempre vamos a tener presente, que es la ley, los profetas y los escritos. La ley, nosotros lo identificamos como el Pentateuco, y el nombre Pentateuco, pues nosotros lo sacamos de la Biblia griega, de la Septuaginta, la versión antigua de la Septuaginta. Para los judíos era la Torá, que significa instrucción, o también como lo traduce nuestra Biblia, ley. Entonces esa es la primera sección en el canon judío, que vendría a ser la primera sección del canon hebreo, los primeros 5 libros de la Biblia. Para nosotros el Pentateuco, para los judíos o los hebreos, la Torá. La segunda sección, que son los libros proféticos, se encuentran los libros históricos, tales como el libro de Josué, Jueces, Primera y Segunda de Samuel, Primera y Segunda de Reyes, que originalmente tanto Primera y Segunda de Samuel estaban unidos en un solo libro, en un solo rollo, y cuando nos hablamos del libro en la antigüedad, nos estamos refiriendo al libro en su formato de rollo. En los libros en un formato de rollo no nos referimos necesariamente a un libro tal como lo tenemos actualmente. El libro como lo concebimos actualmente es una innovación que viene a partir del Códex, siglos después de la era cristiana. Entonces, para los antiguos, pues eran rollos de pergamino, papiro, o también los libros solían escribirse en un formato de tablillas, como lo decíamos la semana pasada, de inscripciones, ya sea en algunas rocas, en algunas estatuas, o en tablillas de barro o de arcilla, que con una cuña, lo que le llamaban alfabetos o lenguaje cuneiforme, que se hacían con una cuña, es la forma en la que se encontraban los escritos o los libros. Entonces, cuando nos referimos a los libros, nos referimos a un rollo. Entonces, tanto Primera y Segunda de Samuel formaban un libro, y a su vez Primera de Reyes y Segunda de Reyes formaban un solo libro. A eso se le llaman, a estos libros, Josué, Jueces, Primera y Segunda de Samuel, Primera y Segunda de Reyes, llamaban profetas anteriores, y los profetas que siguen son los profetas anteriores, donde encontramos los profetas mayores de Isaías, Jeremías, Ezequiel. Y Lamentaciones, así como también Daniel, pues pasan a la sección de los escritos, que son los libros que nosotros conocemos como poéticos o sapienciales, entre ellos Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantar de los Cantares, y ahí se incluían los libros de Nehemías, Esther, Esdras, lo que cambia un poquito el orden en el que nosotros lo estructuramos. Entonces, siempre debemos de tener en cuenta que la estructura que nosotros tenemos la estamos heredando de la Septuaginta hasta cierto punto, y también de la versión latina, de la Vulgata latina de Jerónimo en el siglo IV después de Cristo. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer, vamos a estar estudiando. Ya estudiamos la primera
sección del Antiguo Testamento, los Pentateucos, el Pentateuco, la ley, la Torá. Ahora vamos a examinar los libros, vamos a hacer una breve introducción a los libros de los profetas anteriores, o para los hebreos, o para los judíos, pero para nosotros parte de los libros históricos. Entonces, ¿por qué los hebreos consideraban estos libros proféticos? Hablábamos de esto la semana pasada y decíamos que existen dos razones. La primera de ellas es la perspectiva histórica que ellos tenían, el concepto de historia que ellos tenían. Ellos miraban la historia como un oráculo, como un medio de revelación de Dios. Por eso le llaman a estos libros, que nosotros llamamos históricos, no como meros relatos del pasado, sino como parte de la revelación de Dios, parte del testimonio de la intervención divina en la historia. En segundo lugar, ellos miraban como proféticos estos libros porque si nosotros examinamos o leemos los libros de Primera y Segunda de Samuel, Primera y Segunda de Reyes, encontraremos que el libro en estos libros hay unos personajes muy característicos a los cuales les llaman los profetas o se utiliza otra palabra que es los videntes. Estos que fungían, hacían una función de profetas, que no escribieron, se les llama así también como profetas no literarios, porque ellos no escribieron nada, ellos no escribieron un libro como tal, o algún discípulo de ellos no hizo un registro como tal de sus oráculos, tal como es en el caso de Isaías, Jeremías o Ezequiel o aún Daniel. Entonces estos profetas no literarios como Elías, Eliseo, Samuel, Natán, la escuela de los profetas que se menciona en Primera de Samuel, todos estos libros dan cuenta, relatan eventos conectados con estos profetas no literarios y por eso también son considerados como libros proféticos. Son dos razones por las cuales los hebreos llamaban o anexaban estos libros históricos en la sección de los profetas. Haciendo un poco de memoria, hermanos, de lo que vimos la semana pasada, hablamos acerca de que se hace una especie de estudio comparado de las fuentes bíblicas con las fuentes históricas que encontramos, como inscripciones reales, textos cronográficos, textos literarios históricos, con una especie de narrativa poética o épica. Miren, la literatura o el género literario épico, el tipo de literatura épico, se caracteriza por narrar acontecimientos que exaltan o de alguna manera destacan el heroísmo de algún personaje. Pueden ser narrativas míticas, ficticias o también eventos reales, pero su propósito no es tanto como relatar el pasado, sino motivar a alguna acción heroica a través de la leyenda que se cuenta, a través de la historia que se cuenta. Y nos quedamos en suspenso la semana pasada porque empezamos a hablar de la historiografía. Antes de entrar a la historiografía, y luego vamos a ver algunos aspectos del libro de Josué, y el jueves vamos a estudiar un poco del libro de Jueces. Antes de continuar, hermanos, les pregunto si existe alguna pregunta, alguna duda, alguna queja, trauma psicológico, herejía, enchamucado, hermanos. ¿Algún comentario de lo que con el que no hayan dormido la semana pasada? Que dijeran, se me quedó, se me pasó preguntar esto o comentar lo otro. ¿Todo bien? Ok, excelente. Entonces, si no hay más preguntas, miren, hermanos, la cuestión de la historiografía.
aquí hay que aclarar algo muy importante y esto nos debe quedar claro. Lo vimos la semana pasada, la forma en la que nosotros concebimos la Biblia, la forma en la que nosotros concebimos el género literario de un libro, va a determinar mucho el cómo lo entendemos, la manera en que nosotros lo leemos, lo entendemos, lo interpretamos y lo explicamos a otro. Miren, un ejemplo muy claro es el siguiente. Nosotros no interpretamos de la misma manera un periódico a una poesía, ¿verdad? A un poema. Tomamos a Amado Nervo, a algún otro, algún cuento de Cortázar, y nosotros sabemos que ese tipo de literatura va a hacer uso de metáforas, ¿verdad? Va a hacer uso de figuras literarias que pretenden no ser tomadas de forma literal. Pero cuando nosotros leemos un reporte policíaco, cuando nosotros leemos un peritaje, una demanda o un periódico, lo que se pretende es hasta cierto punto reflejar la realidad, el dar cuenta, dar testimonio del hecho de forma verídica, cronológica y en hasta cierto sentido con un rigor ya sea periodístico o legal, que nos dé cierta certeza, ya sea jurídica o cierta certeza personal para dar crédito a esa narrativa que se nos está dando. Entonces, yo no leo de la misma manera a El infierno de Dante, a como leería el Express, La Opinión, El Milenio, que son periódicos aquí en la región muy conocidos y que tienen cierto prestigio, ¿verdad? Aunque suele darse algo de amarillismo. Entonces, la forma en la que nosotros concebimos los libros de la Biblia, el género literario, eso va a darnos la pauta de cómo nosotros lo debemos leer, cómo debemos entenderlo. Y algo complejo, tanto en los libros del Pentateuco como en los libros históricos del Antiguo Testamento, es que mezclan la narrativa, mezclan el género literario de la narrativa con una serie de géneros literarios, tales como es la legislación, el discurso profético, en algunos hasta la alegoría, la fábula, la adivinanza. En el libro de Jueces vamos a encontrar adivinanza, vamos a encontrar una fábula, en algunas otras vamos a encontrar la parábola. Aún en el discurso profético hay cierto grado de metáfora, hay cierto grado de alegorización. Entonces, ¿qué es lo que pasa muchas veces, hermanos? Que cuando nosotros nos acercamos a los libros históricos, como se nos dice que son narrativa histórica, nosotros pensamos que la narrativa histórica bíblica es igual a la narrativa histórica que actualmente siguen, la forma como la siguen los libros de historia actual. Pero, hermanos, la forma en la que hacían historia, la forma en la que se expresaban, la forma en la que hablaban, la forma en la que se comunicaba un mensaje en la antigüedad es diferente a la forma en la que se comunica, se escribe y se hace historia actualmente. Y eso es algo evidente, hermanos. Simplemente leyendo detenidamente, leyendo la Biblia de forma muy atenta y comparándola con cualquier otro libro de historia moderno, nos daremos cuenta que siguen principios, siguen un concepto diferente de historia, siguen un concepto distinto a como nosotros
concebimos la historia. Yo quisiera preguntarles a ustedes, ¿cómo concebimos la historia actualmente? Reflexionen esa pregunta. ¿Cómo concebimos la historia actualmente? Si yo quisiera escribir un libro de historia, o si yo quisiera reportar un hecho o un acontecimiento, ¿cómo lo haríamos? Bueno, nosotros pensamos que cuando uno reporta un hecho histórico, uno debe seguir un orden cronológico estricto. Otra cosa del orden cronológico estricto es que debe registrar los hechos tal cual pasaron, lo más que se pueda. Relatar los hechos históricos tal cual pasaron. Y en la medida de lo posible, debemos ser imparcial en el relato histórico o en el hecho del cual estamos dando cuenta. ¿Qué pasa cuando nosotros mezclamos nuestra creencia, mezclamos nuestra ideología, mezclamos nuestras ideas, mezclamos nuestra perspectiva de los hechos con el relato como tal que queremos hacer? ¿Qué decimos? Desacreditamos ese relato y decimos, esa es tu versión. Decimos, eso no es objetivo, eso es subjetivo, porque tú ya estás dando tu opinión. O sea, un registro histórico actualmente, para que tenga crédito, ¿qué necesita, hermanos? Necesita ser objetivo, necesita ser imparcial, necesita ser, en la medida de lo posible, lo menos inclinado hacia una ideología. Si un relato histórico está apoyando X ideología, a cierta política, cierto sistema económico, cierto político, ¿qué diríamos? No está haciendo historia, porque lo único que están haciendo es favorecer a X idea o a X líder o a X político. Entonces, esos son los parámetros de los cuales parte la historia actualmente. Ahora, a la historia actualmente lo que le interesa es dar cuenta de lo que pasó en el pasado. Es decir, nada más registrar los hechos que acontecieron para tener ese conocimiento. Ya la cuestión de cómo se aplican esos acontecimientos ya no es tan importante. Sí es importante y ya depende del lector, depende de la persona, qué es lo que hace con esos datos, pero el trabajo de la historia es, en el concepto moderno, es simplemente dar cuenta del pasado. Ahora, después de la Ilustración en el siglo XVI, XVII, hermanos, surge la idea del naturalismo, empieza a entrar en boga la idea del naturalismo, y esto influye en la disciplina de la historia. ¿Y qué pasa, hermanos? Que ahora la historia ya descarta por completo, descarta en cierto sentido las causas sobrenaturales. Porque ¿qué es la historia, hermanos? Muchos definen la historia como un relato del transcurso de la humanidad, como un registro del transcurso o del paso del tiempo en la vida del hombre, ¿no? Como el transcurrir del hombre en el tiempo. Entonces ellos parten de la idea de que la historia estudia eventos que ocurren en la historia y que las causas históricas son meramente naturales. Entonces ya no hay cabida para la intervención divina. Pero antes de la Ilustración, antes de estos movimientos, existía una perspectiva teocéntrica, existía una perspectiva religiosa de la historia, y era común reconocer en las narrativas históricas la intervención divina, la intervención de dioses o la intervención de Dios. Entonces, si se fijan, hermanos, hay varios elementos que caracterizan a la historiografía actual. Hay elementos que definen la forma en la que se hace historia actualmente. Pero cuando nosotros vamos a los libros de la Biblia, vamos a encontrar
otro tipo de historiografía. Para aquellos que no les ha quedado claro el concepto de historiografía, la historiografía es el conjunto de principios que rigen la forma en que se hace un registro histórico. Entonces, la historiografía es este conjunto de principios que van a regir la forma, el contenido y la estructura. Y lo que va a definir mucho la historiografía es las preguntas que intenta contestar el autor. Miren, la historiografía los principios de la historiografía van a determinar qué datos son importantes para el historiador. Todos los datos, hermanos, en un relato histórico son importantes, ya sean antiguos o sean modernos. Todo, es decir, el historiador, cuando escribe una historia, pretende darle la misma importancia a todos los hechos, pretende registrar todos los eventos. No, porque eso sería hasta cierto punto imposible, ¿verdad? Porque a veces no se tiene todo el acceso a todas las fuentes, no se tiene cuenta de todos los hechos, o tratar o pretender de hacer un tipo de obra así, pues no alcanzaría el tiempo ni la capacidad del historiador. Y eso lleva al historiador a seguir un principio rector que le diga en qué eventos se debe enfocar y en cuáles eventos debe descartar en su relato histórico. Un ejemplo es, hermanos, y esto lo va a determinar mucho, lo dijimos, las preguntas que intenta contestar el que escribe, el autor. Un ejemplo muy claro es el del apóstol Juan, hermanos. Sí, bueno, los que reconozcamos la autoría del Evangelio de Juan como el apóstol Juan. Supongamos que Juan fue el autor del cuarto evangelio. Juan, hermanos, obviamente Jesús enseñó muchas cosas, Jesús hizo muchos milagros. No todo lo que Jesús dijo está en la Biblia, no todo lo que Jesús hizo está en la Biblia. Jesús hizo muchas cosas en 3 años. La pregunta es, hermanos, ¿por qué Juan no relata todos los acontecimientos de la vida de Jesús? ¿O por qué Juan no incluye en su relato todos los milagros de Jesús? Juan destaca 8 milagros. Juan destaca 8 señales y Juan lo va señalando. Dice, esta es la primera señal, capítulo 2 de Juan, cuando convierte el agua en vino, ahí en las bodas de Caná. Entonces, ¿por qué Juan no relata todos los acontecimientos de la vida de Jesús? Porque él sigue un principio rector. Él sigue un propósito. ¿Cuál es su propósito? Juan capítulo 20, versículo 31 dice, porque Jesús hizo muchas otras señales, pero estas se han escrito para que crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo en él tengan vida en su nombre. Y más adelante dicen, y este es el discípulo amado, y nosotros sabemos que su testimonio es verdadero, y sabemos que todo lo que él relata se ha escrito con este propósito para que crean que Jesús es el Cristo. Y siguen diciendo, porque si se hubieran escrito todos los milagros, las señales, las palabras de Jesús, estoy parafraseando, dice, no cabrían en todos los libros del mundo. Miren, hermanos, tenemos milagros que se repiten y tenemos las 8 señales de Juan. Y todavía hasta la fecha, hermanos, se sigue reflexionando y se sigue pensando y se sigue tratando de entender el significado de esos milagros. Ahora imagínense si nos hubieran saturado los autores del Nuevo Testamento con más milagros, pues sería mucho más difícil, mucho más trabajo para nosotros. Pero ellos siguieron un principio, ¿verdad? Es como lo que ocurre, y esta es una pregunta que suele darse muchas veces tratando como descartar los evangelios, ¿verdad? Como confiables, porque dicen, ¿y por qué los evangelios no hablan de la infancia de Jesús?
Tenemos el Evangelio de Lucas, que nos habla de su concepción, nos habla de su nacimiento, Jesús en pañales, y luego se brinca entre 10, 12 años y nos presenta a Jesús en el templo enseñando a los maestros, y luego hace un salto y nos presenta a un Jesús ya mayor, en edad adulta, que comienza su ministerio. Entonces, muchos se preguntan, ¿y por qué no nos dan más datos acerca de la infancia de Jesús? Porque la forma en la que se escribe historia, la forma en la que el género literario que ellos están siguiendo es la biografía grecorromana, y algo de las narrativas del Antiguo Testamento son las dos influencias de los autores del Nuevo Testamento. Y dentro de ese género literario no era tan importante hablar de la infancia de Jesús. No era tan importante hablar de la infancia del personaje. Se habla de su infancia para mostrar su origen, en este caso mostrar su origen divino, mostrar su identidad mesiánica, presentar al personaje y luego ya destacar su desarrollo, ¿verdad? Como personaje en la trama de que Jesús comienza su ministerio y la tensión va creciendo hasta que esta tensión se rompe, explota en un clímax en la muerte de Jesús. Entonces, si se fijan, hermanos, la forma en la que nosotros, hermanos, si Dios nos dijera, escriban ustedes los evangelios, y Dios nos hubiera hecho, nosotros como personas modernas, nos hubiera hecho testigos de, del evangelio, hermanos, de todo lo que pasó, de la vida de Jesús. Les aseguro que el evangelio que escribiríamos sería diferente al evangelio de los 4 evangelios que tenemos, diferente al evangelio de Juan, en este caso. Ahora, ellos, hermanos, los autores tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, están haciendo, hermanos, no solamente historia, también están haciendo, hermanos, teología. Los antiguos, hermanos, comunicaban la teología a través de narraciones. Mire lo interesante. Nosotros hacemos teología a través de proposiciones, a través de afirmaciones, a través de premisas y argumentos. Por ejemplo, un argumento sería el siguiente: Dios debe ser el ser máximo con infinitas perfecciones. En segundo lugar, una infinita perfección es la bondad y la existencia. Conclusión: si Dios es el ser con más grande, el ser máximo con infinitas perfecciones, y la bondad y la existencia son perfecciones, entonces Dios es existente y Dios es bueno. Ya, estamos haciendo teología, estamos reflexionando de Dios, estamos haciendo afirmaciones de Dios. Dios es bueno, Dios es justo, Dios es amor, y hacemos una lista, ¿no? Una lista de atributos, y es lo que nosotros, si tomamos un libro de teología, que vamos a encontrar, un libro de doctrina, los atributos de Dios, atributos comunicables y atributos incomunicables, atributos absolutos y atributos relativos, 2 categorías, y empezamos a decir atributos éticos. Dios es amor, Dios es justicia, Dios es ira, Dios es XXXX, atributos absolutos: Dios es poderoso, Dios es existente, Dios es trinitario, tal. Son afirmaciones que derivamos de la Biblia. Pero, hermanos, la forma en la que ellos hacían teología no era haciendo afirmaciones solamente, era introduciendo estas afirmaciones dentro de narraciones. Ellos hacían teología a través de la historia, a través de la narración. Mire qué interesante, o sea, ellos hacían una teología narrativa. Nosotros hacemos una teología en base a silogismos, afirmaciones, argumentos, premisas, proposiciones, y ellos hacían teología contando una historia.
Entonces, ellos querían saber que Dios era redentor. ¿Qué hacían, hermanos? Contaban la historia del Éxodo. Ellos querían saber que Dios era el creador. Contaban la historia del Génesis. Ellos querían saber que Jesús era el Mesías. Contaban el Evangelio. Entonces, hermanos, los evangelistas, los autores de los libros históricos están haciendo dos cosas. Están haciendo historia y están haciendo teología. Por eso es diferente, hermanos, la historiografía. La historiografía actual no admite causas sobrenaturales. En la historiografía antigua, el elemento sobrenatural, la influencia de seres espirituales, de seres trascendentes, está ahí, permea los escritos. Hasta aquí, hermanos, ¿alguna pregunta? ¿Vamos bien? Si voy muy rápido, me dicen. Hasta aquí, si existe alguna pregunta, algún comentario, hermanos, algo que les haya llamado la atención. Pues es esta manera de poder transmitir, hermano, a Dios a través de todos los hechos y los acontecimientos, a través de los libros de la Biblia, ¿no? Eso es algo que pues nosotros acá en nuestro país no hacemos, no es nuestra manera de enseñar. Pero, y a veces nosotros, creo yo que a veces nosotros nosotros queremos enseñar a nuestra manera, ¿no? Y creo que es más hermoso y más transmisible, y yo creo que el que oye lo aprendería de una manera más, pues más bonita, más eficaz y más contundente si tratáramos de hacerlo a la manera de como ellos lo narraban, lo enseñaban, ¿no? Creo yo. A mí me pareció maravilloso eso ahorita. Sí. Y es interesante, hermano, lo que dice, porque ¿quién nos enseñó a hacer teología así? Los europeos y los gringos. No, nuestros libros de teología son europeos y gringos. Entonces, busquen en internet Pablo A. Jiménez. Pablo Jiménez es maestro de homilética y ha dedicado su vida al estudio de la predicación y es uno de los proponentes latinos de lo que se le llama predicación narrativa. O sea, nosotros seguimos un modelo didáctico retórico, como un discurso retórico, la predicación, como tratando de persuadir a la audiencia a través del razonamiento, a través de argumentos, a través de afirmaciones. Pero Pablo A. Jiménez habla de una predicación narrativa, porque la narrativa no solamente llega al pensamiento, sino que despierta la creatividad, despierta la imaginación, conecta con las emociones y envuelve a la persona y lo introduce dentro de la narración. ¿Cómo te encuentras tú dentro de la historia? ¿Quién eres tú? ¿Qué personaje eres tú dentro de la historia? Entonces, sería bueno que checaran esto de la predicación narrativa y él habla de la necesidad de predicar en Latinoamérica de esta manera, de forma narrativa. ¿Por qué? Nosotros somos un país, somos de una cultura narrativa. Simplemente hay que ir a los pueblos de Mesoamérica, la cultura mesoamericana, prehispánica, para darnos cuenta de que somos herederos de una cultura narrativa, oral, una tradición rica en historia, y que esa historia puede envolvernos y transformar nuestra identidad, encontrar nuestra identidad en la narración, y es algo que ocurría en el pueblo de Dios. El pueblo de Dios, y eso es lo que vamos a encontrar, el propósito de los libros históricos es dar cuenta del origen
¿De dónde vienen los israelitas? ¿Por qué son el pueblo escogido? ¿Cuál es el papel de Dios en la historia del pueblo de Israel? Entonces, miren, los historiadores actuales mirarían la Biblia y dirían, no es un relato objetivo. No, ellos mirarían la objetividad. Ellos mirarían y buscarían la confiabilidad. Eso siempre buscamos, ¿verdad? Que la historia de la Biblia sea verdad. Y tratamos de agarrarnos de todos lados. Mira, si la Biblia, si esa historia es verdad o no es verdad, no es importante si no te lleva a la acción. No es importante si no despierta en ti fe. Y hablo de fe no intelectual, es decir, creo que esto ocurrió, no, sino una fe en acción, es decir, de confiar en Dios, confianza en Dios. Entonces, de nada sirve saber que realmente se cayeron las murallas de Jericó, si eso no me lleva a comprender algo y aplicarlo a mi vida. La sesión se va a terminar, hermanos, así que vamos a volvernos a conectar y continuamos con este tema ya para meternos al libro de Job, perdón, de Josué.